Si consideramos la idea de un infierno donde Dios tortura por la eternidad a sus hijos que cometieron pecado, no necesariamente estaríamos hablando de un Dios de amor, ¿verdad? Quédate, aquí iniciamos la cura del pecado. No hay duda que el dolor, el sufrimiento es consecuencia, es fruto del pecado. Pero creer que Dios está de acuerdo con el sufrimiento y el dolor a causa del pecado no necesariamente representa lo que es Dios. Muchas preguntas pueden surgir en tu mente como ¿qué es el pecado? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué muchas personas derramamos tantas lágrimas diariamente a causa de nuestras tribulaciones y de nuestros problemas? Aquí en este segundo episodio de la cura del pecado estudiaremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y así como lo hacemos siempre, vamos a iniciar estudiando y haciendo una oración. Así que voy a pedirte que puedas ahí acompañarme. Cierra tus ojitos en el lugar donde estés porque vamos a orar. Querido Padre, en este momento pedimos tu dirección y Señor, pedimos que puedas derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos a entender claramente el tema de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Una de las principales preguntas es, de acuerdo con la Biblia, ¿qué cosa es pecado? ¿Qué es pecado para ti? Vamos a dejar que la Biblia nos responda y para ello vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Acompáñame, aquí en la pantalla va a salir todo el versículo, así que acompáñame a leerlo, por favor. Primera de Juan 3, 4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otro versículo que habla acerca del pecado se encuentra en el libro de Romanos capítulo 7 versículos 17 al 21. Una vez más, aquí en la pantalla saldrá el versículo, acompáñame a leerlo, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Los versículos 19 al 21 dicen lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La Biblia afirma exactamente que el pecado es la transgresión de la ley. Exactamente. Pero la Biblia no solamente revela eso. La Biblia también dice que el pecado es más allá de algunos actos específicos que nosotros podamos cometer. La palabra de Dios dice que el pecado es un estado en el que se encuentra el corazón del ser humano. Por lo tanto, nuestra tendencia natural es pecaminosa. Es cometer pecado. Desde el día que nosotros nacemos en este mundo, ya nacemos con la tendencia pecaminosa. Así como en este mundo el pecado entró a través de Adán y Eva por medio de sus transgresiones, por medio de su desobediencia a Dios, también nosotros somos pecadores, no porque seamos culpables del pecado de Adán y Eva, sino que hemos heredado su naturaleza pecaminosa. La primera pregunta de esta lección es, de acuerdo con la Biblia, ¿qué es pecado? Vamos a responder ahí. El pecado es transgresión de la ley. Vamos a escribir ahí. Es la transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. El pecado es la transgresión de la ley. Punto. Vamos a continuar. Es un estado en el que se encuentra el corazón humano.
es un estado en el que se encuentra el corazón humano. Así como toda persona que transgrede la ley comete pecado, también tenemos que entender que es un estado que nos encontramos todos los seres humanos. Nadie está alejado de esta realidad. Todos los seres humanos nacemos con tendencia pecaminosa. ¿Ok? Espero que me estés entendiendo lo que yo te estoy mencionando. Vamos a pasar ahora sí a la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 2 y la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿quiénes sufren los resultados del pecado? ¿Quiénes sufren los resultados del pecado? Es común tener una idea errónea que dice lo siguiente: si tú cometes pecado, Dios te va a castigar por el pecado que tú estás cometiendo. ¿Cuántas veces has escuchado esto, verdad? No hagas eso, o si te vas a la discoteca, o si haces esto, o empiezas a drogarte, o empiezas a caer en algún vicio, Dios te va a castigar por tu pecado. Si desobedeces a Dios, Dios te castiga por tu pecado. Sin lugar a dudas, este es un error, es una idea errónea, está equivocada. ¿Por qué? Porque no solamente los seres que cometemos pecado, que nos alejamos de Dios o que desobedecemos a Dios, también sufrimos las consecuencias de los pecados, no, sino todos los seres humanos, incluso aquellas personas que vivimos bien y tratamos de aceptar a Jesús todos los días en nuestra vida. Eso nos da una gran lección. El sufrimiento, el dolor, las lágrimas y la muerte no es producto de nuestro pecado. Es decir, no solamente sufren los seres humanos que cometieron pecado, sino todas las personas que estamos en este mundo, porque el dolor y la muerte es consecuencia de aquel estado en el que todo el mundo se encuentra. El dolor, el llanto, los problemas es fruto del pecado que fue instaurado por la transgresión que Adán y Eva cometieron en esta tierra. Por lo tanto, en nuestro mundo, el pecado afecta tanto a las personas buenas como a las personas malas. Así que vamos a responder esta segunda pregunta diciendo lo siguiente: todos los seres humanos, pues el pecado trajo dolor, muerte y sufrimiento. ¿Quiénes sufren los resultados del pecado? Todos los seres humanos, pues el pecado trajo dolor, sufrimiento y muerte. ¿Ok? Todos los seres humanos, pues el pecado trajo dolor, sufrimiento y muerte. Vamos a pasar a la pregunta número 3 porque el tiempo está avanzando rápidamente. Así que pasamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? Vamos a leer el versículo, y el versículo se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Ok? Aquí en la pantalla va a salir Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Léelo conmigo, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Otro versículo que nos clarifica este tema importante se encuentra en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10, dice lo siguiente. Acompáñame, por favor. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Tenemos que entender que Dios no es el que causa el sufrimiento a nadie, pero Dios muchas veces sí las permite. Y la pregunta es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La razón es que Dios tiene propósitos elevados que muchas veces nosotros, los seres humanos, no podemos entender. Los planes de Dios son perfectos y en nuestra mente humana no podemos entender los planes de Dios, y parte de los planes de Dios involucran también
el dolor, el sufrimiento y la prueba. A nadie de nosotros nos gusta sufrir. A ti ni a mí nos gusta sufrir, pero tenemos que entender que en medio de las dificultades es cuando nosotros nos volvemos más dependientes de Dios y nuestra fe crece en Jesús. Por lo tanto, a través del sufrimiento, Dios transforma nuestra vida en una experiencia de aprendizaje y crecimiento en la fe. La pregunta era, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Vamos a responder todos para aprender y para fortalecer nuestra fe. Para aprender y para fortalecer nuestra fe. Muy bien. Muy bien, para aprender y para fortalecer nuestra fe. Pasamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿cómo podemos vencer el sufrimiento? ¿Cómo podemos vencer el dolor? ¿Cómo podemos vencer la muerte? ¿Cómo podemos vencer todo aquello que nos hace daño a causa del pecado? El versículo se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Así que acompáñame a leer. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de lo que nosotros podamos estar pasando en estos momentos, aquel momento tan complicado y tan difícil que hace una herida en nuestra vida, tienes que entender que Dios nunca se aparta de sus hijos. En el momento que tú sufres, en el momento que pasas momentos complicados, en el momento más difícil de tu vida, Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha estado contigo. El libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que Dios no permitirá que pasemos sufriendo más tiempo de lo necesario. Por eso, confía en Dios. Quédate a su lado. Permanece en Él, porque Dios jamás te desampara. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar plenamente en Dios. La respuesta a esta pregunta es aferrándonos a Cristo. Vamos a responder ahí. Aferrándonos a Cristo. ¿Cómo podemos vencer el sufrimiento? Claro que sí. Aferrándonos a Cristo. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 dice lo siguiente. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Nosotros ya vimos este versículo, pero lo vamos a volver a leer. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos piensan que la muerte llegó a este mundo como parte de un castigo de Dios, cuando en realidad no es así. Nosotros en este versículo encontramos que el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Debemos entender que hay dos tipos de muerte. La primera muerte, que es la muerte natural, que es una muerte inevitable, que tú y yo sabemos que algún día vamos a morir. Pero hay el otro tipo de muerte, que es la muerte eterna, para los que no se arrepintieron de sus pecados. Por lo tanto, cuando la Biblia habla que la paga del pecado es la muerte, es para aquellas personas que no aceptaron a Jesús, que rechazaron su mensaje, rechazaron su gracia. Por lo tanto, la paga de ese pecado es la muerte eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen bien. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Vamos a escribir ahí: la muerte eterna. La muerte eterna. Muy bien.
la muerte eterna. Pasamos a la pregunta número 6 y ya estamos en la penúltima pregunta. Pregunta número 6. Y la pregunta número 6 es: pastor, si la consecuencia final del pecado es la muerte, la Biblia dice que todos hemos pecado, entonces debemos morir o debemos tener la muerte eterna todos. Y la pregunta número 6 dice: pastor, ¿qué hizo Jesús para librarnos de la muerte eterna? ¿Qué hizo Jesús para librarnos de la muerte eterna? Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice la Biblia: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben, hermanos? Amigos, la buena noticia es que Jesús murió en nuestro lugar. Un ser inocente que ni siquiera merecía morir. Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. El sacrificio, la muerte de Jesús nos asegura que el sufrimiento aquí en la tierra, que el dolor aquí en la tierra será algo pasajero. Jesús en el libro de Juan capítulo 16, 33 dice: yo he vencido al mundo. Jesús dio su vida por ti y por mí. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser felices. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús para librarnos de la muerte eterna? Vamos a escribir ahí: Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Qué linda noticia, ¿verdad? Que nosotros cometemos pecado, pero podemos ser salvos gracias a que Jesús murió entregándose en la cruz por ti y por mí. Pasamos a la pregunta número 7. Y la pregunta número 7 dice lo siguiente, ¿ok? ¿Qué maravillosa promesa encontramos en Apocalipsis 21:4? ¿Qué maravillosa promesa encontramos en Apocalipsis capítulo 21:4? Dice la Biblia: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, dice la palabra de Dios que el pecado y todo lo que el sufrimiento acarrea detrás de él dejará de existir. Este versículo dice: Dios enjugará la lágrima de todos los ojos de ellos, el dolor, la muerte, no habrá más llanto, dice la Biblia, porque las primeras cosas pasaron. Dios nos ha prometido que el sufrimiento, el dolor, cuando nosotros perdemos a un ser querido, acabará cuando Él vuelva por segunda vez. El dolor, el sufrimiento y todo lo que esto acarrea solamente será temporal, será pasajero, porque Dios nos garantiza la victoria final sobre el pecado. Qué maravillosa promesa nos hizo Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 21:4. Vamos a escribir ahí: el dolor, el pecado y el sufrimiento dejarán de existir. Podríamos decirlo así: el pecado, el dolor y el sufrimiento dejará de existir. ¿Ok? Vamos a escribirlo rápidamente. Yo quiero pasar a la última parte. Es momento de tomar decisiones. Tú estás ahí sentado, estás viendo la televisión, estás viendo el celular, estás viendo el internet. Es momento de tomar decisiones. El libro de Romanos 8:1 dice lo siguiente. Acompáñame a leerlo. Pablo escribió: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la única solución para el problema del pecado es reconocer a Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal. Quizás tú puedas estar dolido y herido por las cosas que el pecado causó en tu vida. Quizás puedas estar golpeado, quizás algo te haya pasado el día de hoy que sientes que ya no das más. Cristo murió por ti.
Cuando sientas que tú ya no puedes más con el pecado y con los vicios, que ya no puedes más, que tu vida ha llegado a su final, recuerda que Dios está pendiente de ti. Recuerda que Dios está dispuesto a abrazarte en los momentos más difíciles de tu vida. Recuerda, el pecado trajo dolor, pero Dios nos trajo libertad. Que Dios te bendiga.